Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy quería hablaros sobre el orden mental y cómo poder lograrlo, no partiendo, digamos, del orden mental, sino del orden físico. Digamos que vamos a utilizar la expresión americana fake it till you make it, que es fíngelo hasta que lo consigas. Normalmente esta expresión la utilizamos para hablar de la seguridad en uno mismo, es decir, si yo no tengo seguridad en mí mismo, voy a fingirlo, voy a poner una sonrisa, me voy a poner erguido y entonces mi cuerpo, mi cerebro recibirá esos estímulos de mí y entonces dirá, ah, pues me siento seguro y se empezará a comportar como tal. Pero ahora lo vamos a utilizar para el orden. ¿Por qué? Porque el orden a nuestro alrededor es muy importante para luego generar orden mental. Es decir, ya que no lo hacemos en el sentido desde dentro hacia afuera, es decir, no partiendo del orden mental hacia el orden físico, sino que esta vez vamos a partir del orden físico para ir hacia el orden mental. ¿Y por qué vamos a hacer este recorrido? Mirad, hace unos años, y además os lo dejé en alguna otra ocasión en la descripción de alguno de mis vídeos, yo leí un libro que se llama Haz tu cama, que es de un almirante de los SEALs, William H. McRaven, y este libro, pese a no ser un life changer para mí, sí que me abrió los ojos hacia algunas cosas. Es decir, yo soy una persona que ya soy bastante tenaz, que me esfuerzo para conseguir las cosas, pero sí que este libro me hizo darme cuenta de que muchas veces yo vivía de un modo un poco macro en lugar de micro. Es decir, que no prestaba atención a los pequeños detalles, a las pequeñas cosas que iban construyendo las cosas grandes. Digamos que las personas con altas capacidades tendemos a ser un poco así. Construimos la casa y hacemos una casa impresionante, pero a veces los cimientos nos pueden fallar un poco y luego de repente viene el viento y como en la fábula se nos cae la casa. Entonces, este libro a mí me hizo darme cuenta de la importancia de prestar atención a esas pequeñas cosas, a ir dándome cuenta de los pequeños pasos y a ir poniendo toda mi atención y toda mi presencia en cada una de las cosas que hacía. En este libro se nos dice que, por ejemplo, cuando uno, por eso se llama Haz tu cama, que cuando uno hace su cama todos los días, es decir, se levanta y hace su cama, eso le da una sensación de autoestima y de orgullo, porque la primera labor del día ya la ha cumplido. En realidad, yendo un poco más allá, no es exactamente por haber cumplido el hacer la cama, sino por tener un orden, es decir, establecer un orden en nuestra vida, que eso fue lo que yo me di cuenta al leer el libro. El libro está escrito por un militar, como os he dicho, un almirante de los SEALs, por tanto, aquellas personas que lo leáis y que ya seáis muy perfeccionistas, tened cuidado y recordad que nosotros no tenemos que aspirar a la perfección, porque la perfección no existe, sino que lo que es una aspiración legítima es aspirar a la excelencia, porque la excelencia sí es algo alcanzable, es hacer cada cosa que hacemos y hacerla bien. Entonces, esto os lo recuerdo porque a lo mejor cuando leéis el libro decís, bueno, pues ahora tengo que hacer esto, perfecto, y me voy a poner a hacer la cama y voy a medir con una regla cada uno de los extremos, ¿no? Que es un poco exagerado. Pero si os dais cuenta, lo que subyace detrás de ese perfeccionismo es el control. Es si yo tengo control sobre esto, que es mi cama, y sobre el orden en mi vida, eso a mí me va a dar una sensación de que tengo control sobre otras cosas. Es el fake it till you make it, del que hablábamos antes. Entonces, de ahí la importancia. Así que si no lo habéis leído, os recomiendo auténticamente este libro. Hace unos años, apoyando esta teoría de que el orden físico o la estructura a nuestro alrededor es muy importante, para muchas más cosas de las que nos damos cuenta, se hizo un estudio en la Universidad de Minnesota en el año 2013 por parte de la doctora Kathleen Vohs y un grupo de psicólogos que realizaron una serie de experimentos y, como os voy a dejar el nombre, podéis buscarlo y leerlos porque hay algunos bastante curiosos. Y lo que hicieron con ellos, al final os lo resumo, llegaron a la conclusión de que el orden llevaba a cosas buenas. Es decir, las personas que tenían orden al final comían mejor, daban incluso más dinero a la beneficencia, es decir, todo era maravilloso. Y las personas que eran desordenadas
al final tendían a ser más caóticas en todo y hacían incluso peores elecciones a la hora de comer y al final acababan siendo incluso más tacaños. Entonces, con este estudio, digamos que se apoyaba la idea de que el orden era más importante de lo que creíamos en nuestra vida, porque luego llevaba a una serie de comportamientos que no nos dábamos cuenta que salían de ese orden y de esa estructura. Este estudio a mí me recuerda lejanamente a uno bastante más antiguo, que es el estudio de cristales rotos que hicieron Wilson y Kelly a partir de los estudios del profesor y psicólogo Zimbardo. Este estudio de los cristales rotos a mí siempre me resultó muy interesante, os lo cuento brevemente para los que no lo conozcáis, aunque es muy famoso. Se cogieron dos coches y uno se dejó en un barrio pobre y otro se dejó en un barrio rico. Y como os podéis imaginar, al poco tiempo el coche que estaba en el barrio pobre apareció completamente vandalizado y el coche que estaba en el barrio rico pues no le había ocurrido nada, estaba intacto. Así que parecía deducirse que la pobreza llevaba a la delincuencia y al vandalismo. Pero al estudio le dieron un giro y entonces lo que se hizo fue se rompió el cristal de la ventana en los dos coches y se volvieron a dejar en los dos barrios. Y curiosamente, al tener un cristal roto, el coche que estaba en el barrio rico también fue vandalizado. ¿Esto qué nos quería decir ahora? Pues nos quería decir que cuando nosotros vemos algo que está en mal estado o que está roto o que parece que no está cuidado, eso parece que nos legitima para tener un comportamiento diferente, es decir, como que nos produce la sensación de que no hay ley, de que no hay estructura y de que no tenemos que cuidarlo, porque como ya tiene un cristal roto podemos hacer lo que queramos. Viene a ser un poco lo que ocurría con el estudio de la doctora Bosch, es decir, como las personas ordenadas ya tenían un orden y una estructura, parecía que vivían en un sistema que les obligaba internamente, aunque no se dieran cuenta, a tomar buenas elecciones y a seguir los caminos correctos, dormir más, comer mejor, etcétera. Mientras que de la desestructura solamente salían cosas malas, ¿no? Entonces a mí me recordaba un poco esto de los cristales rotos, por eso os lo he dicho. Posteriormente, se volvió a hacer un estudio por parte de la Universidad de Minnesota y el mismo equipo, y este es al que se le dio bastante más publicidad en todos los medios, porque como siempre sabéis, sacan las cosas un poco, no digo que las descontextualicen, pero cogen un poco las cosas y te cuentan algo que a lo mejor le falta contexto. En el siguiente estudio, lo que llegaron a la conclusión fue que cuando tenías una mesa desordenada eras mucho más creativo. Claro, así contado, vosotros diréis, bravo, puedo seguir viviendo en mi desorden. Entonces, ¿qué me está contando Eva? Bien, el tema es que yo no creo que sea exactamente así. Es decir, yo el estudio lo he leído y nos venía a decir que de un ambiente con más desorden, las personas o los estudiantes sometidos al estudio acababan aportando soluciones de mayor creatividad. Pero yo creo que es que más bien las personas creativas son desordenadas, es decir, que la relación es un poco más bien al revés, ¿no? Las personas creativas suelen ser desordenadas y por tanto pareciera que del escritorio desordenado salen personas creativas cuando yo pienso que es justamente al revés. Y esto nos lleva al sitio donde yo quería llegar, sin antes deciros que si os dais cuenta, el mundo de los estudios psicológicos es enorme, es muy vasto y los hay para todos los gustos y se encuentran unos que apoyan a otros y otros que los contradicen y recontra. Yo siempre pienso, ¿por qué no hacen un congreso mundial sectorial y dicen, ahora vamos a poner en común todos los estudios que tenemos sobre narcisismo y vamos a ver qué sacamos? Y ahora vamos a poner en común todos los estudios que tenemos sobre esto y a ver qué sacamos. Porque realmente es un mundo muy vasto. Y podemos encontrar teorías que se contradicen o que se apoyan o que no se apoyan, dependiendo. En fin, con esto simplemente os quería decir que yo me voy a quedar con la primera parte porque en mi vida ha sido muchísimo más útil y ha probado ser muchísimo más eficiente vivir en el orden y la estructura y eso a mí me ha ayudado muchísimo con mi dispersión y a la hora de centrarme y a la hora de cumplir mis objetivos. Por tanto, por eso hoy hago este vídeo para compartirlo con vosotros, pero si a vosotros os funciona el desorden, perfecto. Yo simplemente os comparto mi experiencia y pues toda esta serie de cosas y todos estos estudios y todas estas cosas que apoyan
pues un poco lo que os estoy contando, ¿no? Que el orden y la estructura son muy necesarios para lograr estar centrado y estar objetivado. ¿Es real el estereotipo de que las personas muy inteligentes son desordenadas o caóticas? Es decir, si pensáis en uno de los científicos más famosos, que es Albert Einstein, él tenía un aspecto ya de por sí, no digo desordenado, pero sí un poco desaliñado. Y él mismo confesó ser una persona desordenada y una persona dispersa. Entonces, ¿cuánto de real hay en el estereotipo? Pues yo creo que mucho. Hay mucho de real porque, y aquí os voy a hablar de un viejo conocido. Un día os voy a sorprender y os voy a hablar de una parte del cerebro completamente diferente, pero no, hoy os vuelvo a hablar del córtex prefrontal. Este viejo conocido nuestro que controla las funciones ejecutivas. ¿Qué ocurre? Que en muchísimas personas inteligentes y personas con altas capacidades hay problemas en las funciones ejecutivas. No todos tenemos los mismos, ni todos tenemos los mismos problemas ni los mismos efectos, pero sí que la mayoría tenemos algo ahí. Mi teoría personal, que ya la he dado muchas veces, es que nuestro cerebro ha evolucionado en algunos sitios, es decir, ha sido como que han tirado el cable mal. Entonces le han puesto mucho cable a ciertas zonas y eso nos hace de repente tener una capacidad espacial tremenda, nos hace ser capaces de imaginar una pieza en la cabeza y moverla, o de un montón de cosas, y luego de repente tenemos otra zona que decimos, pero ¿cómo es posible que yo sea disperso de esta manera o que me pase esto o que me pase el otro? Muchos de los que habéis hecho test psicológicos en un psicólogo os han hecho una prueba para funciones ejecutivas y habréis visto como a lo mejor la puntuación era baja y habéis dicho, ¿esto qué recontra es, no? ¿Qué es esto? Bueno, pues las funciones ejecutivas, como ya hemos hablado en otro vídeo, son las que controlan todo lo que tiene que ver pues, con la persistencia, con el control del tiempo, con la coordinación entre pensamiento, acción y consigo una meta. Digamos que es lo que nos hace ser ordenados y eficaces. Entonces, no todos tenemos fallos en las mismas cosas, pero también es lo que nos causa la dispersión. En fin, como digo, no a todos nos ocurren las mismas cosas. En mi caso, por ejemplo, yo os decía que soy una persona persistente y tenaz, pero soy una persona muy dispersa. Y luego soy una persona hiperenfocada o completamente desenfocada. Me ha costado llegar al equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Luego también soy una persona que soy extremadamente puntual porque soy muy impuntual. ¿Por qué? Porque no sé calcular el tiempo. Y además es absurdo, es decir, es una cosa enervante porque es un fallo tan cerebral que a pesar de llevar mucho tiempo viviendo en el mismo sitio, sigo sin saber cuánto tiempo me lleva llegar a sitios a los que ya he ido montones de veces y no lo sé calcular y tengo que preguntar, porque si no pregunto, llego mucho tiempo antes y todo el mundo se piensa que soy muy puntual, pero en realidad no soy puntual. Es que si no llegara antes, llegaría tarde. Entonces, bueno, en mí ese es un problema, es decir, me cuesta mucho planificar y controlar el tiempo se me vuela o el tiempo no me llega. Y todo eso sale del mismo sitio, de las funciones ejecutivas y de ese controlador o descontrolador en algunos casos que es el córtex prefrontal. Como os decía, esa parte del estereotipo es por tanto cierta, ocurre a muchas personas con altas capacidades que tienen este problema y a personas inteligentes pues que tienen estos problemas y como os decía, ¿no? Si pensáis en todas las series y en las películas, pues siempre se representa a las personas muy inteligentes o a los genios, pues como muy desorganizados y muy caóticos, curiosamente siempre hombres, es decir, es algo que tienen que cambiar. Y bueno, como muy caóticos y muy desorganizados y como vemos hay una parte de ese estereotipo que responde a una realidad. ¿Por qué es importante entonces tener buenos hábitos y estructurar todo a nuestro alrededor? Porque cuando nosotros somos personas dispersas o nos cuesta controlar el tiempo o vivimos en un entorno desorganizado, todo esto nos lleva a ser todavía más desorganizados y todavía más dispersos y menos centrados, porque un ambiente ordenado te enfoca. Es una cosa inmediata, tú estás en un ambiente que está ordenado y eso te invita
a concentrarte. Es, por ejemplo, lo que ocurre en una iglesia. Cuando entráis en una iglesia, seáis religiosos o no, es un ambiente que invita al recogimiento. Si no sois religiosos, no invita a rezar, pero sí invita al recogimiento porque es un ambiente que está creado para eso, para la introspección, para el recogimiento, o como cuando vas a un centro de yoga, pues es un ambiente que está creado pues para, ya te induce a ese estado porque huele a incienso, porque hay una iluminación X, porque hay una decoración de una determinada manera. Bueno, pues el orden hace eso mismo por nosotros. Por tanto, si queremos tener ese orden mental que nos lleve a conseguir metas, porque yo siempre lo digo, vosotros podéis hacer lo que queráis. Yo los consejos que doy es para que vosotros consigáis ordenar y poner orden y consigáis desarrollar todo vuestro talento y consigáis triunfar en las cosas que queréis triunfar y consigáis vuestros objetivos. Por tanto, cuando ponemos orden a nuestro alrededor, nuestra mente se ordena. Y es muy importante que nos demos cuenta de esto, ¿no? Entonces, no es tan importante que hagamos la cama la primera cosa del día, pero sí que tengamos unas tareas y unas rutinas que sepamos las que son y que estemos organizados con ellas. Lo podemos hacer, yo os recomendaría tenerlo anotado en un papel y poner ese papel en algún lugar de la casa, en la nevera, porque esto de lo tengo en la cabeza, lo que tengo en la cabeza ya se sabe dónde está. Entonces, os recomendaría que analizaseis primero, porque siempre es importante darnos cuenta de lo que nos ocurre. Yo os he contado lo que me ocurre a mí, pero a lo mejor no es lo que le ocurre a otro, porque no todos tenemos los mismos, pues las mismas áreas de mejora. Entonces, voy a analizar cuáles son mis áreas de mejora en esto del orden y de la estructura. Y una vez que identifique cuáles son mis áreas de mejora, entonces voy a poner en un papel qué rutinas voy a hacer para poder estructurar mi vida mejor. Entonces, por ejemplo, si lo que quiero es incorporar a mi vida unos horarios más estables para comidas, para hacer deporte, para estudiar o para trabajar, lo que hago es, lo apunto, tomo nota, mido tiempos, mido cuánto tiempo me va a llevar y lo organizo, me hago un horario. Es decir, en eso soy rígido y creo una estructura, creo un marco, creo un contenedor en el que yo me voy a meter. Y además las personas como nosotros funcionamos muy bien en este tipo de marcos, y esto os lo digo yo, porque, quiero decir, os lo digo yo, es mi experiencia, porque somos personas que necesitamos tener mucho control. Y entonces cuando estamos en un ambiente estructurado, eso nos produce una sensación de control. La sensación de control nos da una sensación de seguridad y de tranquilidad, que es lo contrario a la ansiedad y el miedo. Y eso nos va generando una sensación de autoeficacia que al final nos lleva a una sensación de autoestima. Por tanto, es muy interesante establecer este orden, saber cuándo voy a hacer las cosas. Ojo, tampoco hace falta ser extremadamente rígido y decir voy a comer a la 1 en punto y si como a la 1:10 me da un parraque. No, es decir, hay unas holguras. No pasemos, como solemos hacer, de un extremo al otro y que ahora nos dé un toque de la limpieza o un toque de los horarios. No, no nos pasemos. Tampoco nos pasemos de tener una rutina y convertirla en un ritual. Es decir, recordemos que una rutina es diferente, que un ritual es cuando yo hago algo y de repente si no lo hago pienso que me va a caer un tiesto cuando salga por la calle o que me va a pasar algo malo, ¿no? Entonces, las cosas con equilibrio y con moderación. Pero, por ejemplo, si yo decido que tengo X asignaturas que estudiar en la semana y les pongo unos horarios y unos tiempos, yo un día puedo intercambiar una asignatura por otra, pero al final de la semana tengo que haber cumplido mis tiempos de estudio, más o menos. A esto me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando lo pongáis en práctica, veréis los beneficios que tiene sobre vuestro estado general, porque además es algo que se está estudiando mucho últimamente debido a las redes sociales y todas estas cosas, ¿no? Que es el hecho de que cuando nuestra mente tiene muchas pestañas abiertas, veis como cuando en el ordenador nosotros tenemos un montón de pestañas, eso te acaba generando una sensación de inquietud, una sensación de me he olvidado algo, hay algo que no estoy haciendo, hay algo que me falla. Y entonces esa sensación al final nos genera ansiedad y estrés, y la ansiedad y el estrés lo que hace es que nos desenfoca y cognitivamente funcionamos peor. Entonces, vamos a cerrar pestañas,
vamos a crearnos un orden, vamos a crearnos una estructura y vamos a hacer eso que nos decía el almirante, que es vamos a hacer la cama todos los días para que eso nos dé una sensación de control y de seguridad. En fin, espero que os haya resultado útil todo lo que os he contado, que si no lo estáis poniendo en práctica o no lo habéis hecho, lo pongáis en práctica y a ver si os va bien y si os resulta útil esto de la estructura y de hacer las cosas un poco más estructuradas. Yo lo voy a dejar aquí por hoy y bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!